El presidente Xi Jinping ha lanzado otra purga generalizada de altos funcionarios militares. El general He Weidong, el segundo general del Ejército de Liberación Popular, ha sido destituido de su cargo en las últimas semanas. Quieren poder proyectar poder, pero hay tantas lagunas en cuanto a la capacidad militar. El estrecho de Taiwán y el mar del sur de China no te pertenecen. No hay manera de que el Ejército de Liberación del Pueblo Chino alcance nunca el punto de la capacidad de la coalición. ¿Qué sucede cuando la segunda figura más poderosa del ejército chino es removida inesperadamente del poder y luego desaparece? Se confirma lo que se ha estado susurrando. El ejército chino enfrenta un colapso masivo. En un movimiento impactante, el presidente chino Xi Jinping despidió al general He Weidong, el segundo oficial de mayor rango en el Ejército de Liberación Popular y vicepresidente de la Comisión Militar Central. Es la primera vez en más de 60 años que alguien de este rango ha sido removido de esta manera. Esta impactante remoción no es un incidente aislado, es parte de un patrón más grande donde Xi está eliminando a los generales de alto rango, enmarcándolos en su campaña anticorrupción. Loco, ¿verdad? Todo esto perjudica al ejército chino, lo que lleva a su rápido y público declive. Desde armas embarazosas y defectuosas hasta misiles llenos de agua en lugar de combustible, vamos a examinar más de cerca los eventos que están llevando al colapso del ejército chino. Hablemos de las purgas de liderazgo que son el núcleo del colapso del ejército. Las purgas han sido una característica definitoria del gobierno de Xi Jinping desde que asumió el poder en 2012. Ha estado fortaleciendo su control sobre el ejército y eliminando a cualquiera que pueda desafiar su autoridad. Esto se ha hecho sin tener en cuenta las implicaciones en el propio ejército, que es una gran razón por la que China está en este lío en el primer Ejército de Liberación Popular. Tomemos al general He Weidong para empezar. Fue una figura clave en el ejército de China, sirviendo como el segundo oficial en el Ejército de Liberación Popular y vicepresidente de la Comisión Militar Central, el organismo que supervisa el ejército bajo el presidente Xi Jinping. No era solo un general, también era miembro del poderoso Politburó de 24 miembros del Partido Comunista que toma decisiones importantes para China. La destitución de He Weidong en marzo, un exmiembro del Ejército de Liberación Popular, causó un gran revuelo. Su última aparición pública fue el 11 de marzo en el cierre de la reunión legislativa de China. Posteriormente, desapareció por completo. A mediados de abril, se confirmó su purga, probablemente por corrupción. El comando cibernético de Xi Jinping se esforzó por suprimir esta noticia, incluso atacando a quienes hablaban de esto. Es muy difícil luchar contra los hackers cibernéticos de China, porque el Partido Comunista Chino tiene uno de los programas más grandes del mundo. De acuerdo al jefe de la Oficina Federal de Inteligencia, el programa de hacking del Partido Comunista Chino cuenta con 50 veces más hackers que dicha oficina. Esto se debe a que China sabe que no basta con difundir la propaganda del Partido Comunista Chino en Occidente. Los hackers atacan a los críticos y la infraestructura crítica. Les pedimos que nos ayuden contra la propaganda del Partido Comunista Chino. Si pueden, por favor, presionen el botón de me gusta y suscríbanse abajo, realmente nos ayuda a llevar nuestro mensaje a más personas. Y eso es algo que al Partido Comunista Chino, bueno, no le agrada. Bien, volviendo al tema del ejército de China. En este punto podrías estar preguntándote por qué significa tanto para el ejército la destitución de He Weidong. Imagina al ejército como una máquina compleja, con Weidong como una de sus partes fundamentales. Observe su currículum. Fue comandante del Comando del Teatro Oriental de 2019 a 2022, supervisando operaciones cerca de Taiwán, una región crucial debido a las tensiones actuales. También dirigió importantes maniobras militares en 2022. Tras la visita de un político estadounidense a Taiwán, China demostró que sabía cómo proyectar su fuerza. Eliminar a un líder confiable crea un vacío difícil de llenar. Los nuevos generales del Ejército de Liberación Popular pueden carecer de experiencia, interrumpiendo su toma de decisiones en un momento de altas tensiones globales. Esto se demostró perfectamente con la Operación Trueno Recto 2025A, que tuvo lugar a principios de abril. Esta operación fue un enorme ejercicio militar del Ejército de Liberación Popular chino, iniciado el 1 de abril 2025 para mostrar su poder en el estrecho de Taiwán. Fue un gran asunto, con la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fuerza de Cohetes trabajando juntos para practicar bloqueos, ataques precisos y control del área. El propósito de este ejercicio militar conjunto fue exhibir el poderío chino tras las declaraciones de Taiwán en contra de la agresión china. El Ejército de Liberación Popular había planeado ejercicios de una semana hasta el 8 de abril, pero se detuvieron inesperadamente el 2 de abril. Los rumores sobre el presidente Xi Jinping y el general He Weidong apuntan a por qué las cosas se desmoronaron. Desglosémoslo. Para empezar, el ejercicio casi no sucede en absoluto, debido a problemas con dos líderes clave, el general He Weidong y otro general.
Lin Xiangyang. Ya se estableció la importancia del General He Weidong, y Lin comanda el comando del Teatro Oriental, que maneja todas las operaciones relacionadas con Taiwán. Cuando Xi ordenó los ejercicios, ambos hombres ya estaban supuestamente detenidos bajo sospecha de corrupción y deslealtad, por lo que la jerarquía estaba en ruinas. El comisario político y el jefe de personal intentaron tomar el control, pero no lograron iniciar los ejercicios. Organizar un gran ejercicio militar requiere habilidad, ya que debes mostrar suficiente fuerza sin desencadenar un incidente internacional. Sin embargo, los organizadores fracasaron rotundamente en su tarea. Para evitar una gran vergüenza, el Ejército de Liberación Popular tuvo que reinstalar a los generales Weidong y Lin en el mando. Fue entonces cuando iniciaron los ejercicios el 1 de abril. Ahora, incluso con He y Lin a cargo, el ejercicio solo duró 2 días en lugar de la semana original. El gran rumor es que Xi y sus asesores se preocuparon por la influencia del general Weidong durante los ejercicios. Es una figura importante con una amplia experiencia en operaciones en Taiwán, y algunos dicen que Xi temía que pudiera haber convertido el ejercicio en un conflicto real al ordenar acción en vivo. El poder de la inteligencia artificial asustó al equipo de Xi, por lo que detuvieron los ejercicios antes de lo previsto para mantener el control, lo cual no fue una decisión al azar. Muestra una seria tensión entre Xi y Huidong. No obstante, cancelar un ejercicio crucial por tal inquietud hace parecer al Ejército de Liberación Popular desorganizado y débil, justo cuando busca proyectar fuerza. El objetivo principal del ejercicio era demostrar a Taiwán y Estados Unidos que el Ejército de Liberación Popular puede bloquear el estrecho y manejar cualquier conflicto. No obstante, un alto anticipado, sobre todo por conflictos internos en China, revela la inestabilidad real del Ejército de Liberación Popular. Si la campaña de Xi continúa eliminando figuras clave del Ejército de Liberación Popular como Weidong, podría afectar la capacidad del ejército para realizar grandes operaciones. Este ejercicio demuestra cómo la cadena de mando militar depende de pocas personas. Sin ellas todo se paraliza. En guerra, eso podría implicar derrota y muerte. Si a todo un ejército le costó un solo ejercicio militar, ¿cómo esperamos que les vaya bien en una guerra real? El temprano final de Straight Thunder 2025A y el drama de Xi Huidong reflejan un ejército con serios problemas internos. Una verdadera crisis militar. Pero esto no solo trata de una persona. La purga y el tratamiento de Huidong forman parte de una tendencia mayor en desarrollo, agravando la inestabilidad de la situación. Otro personaje relevante es el almirante Miao Hua, suspendido en noviembre de 2024, meses antes de la caída de Weidong. Miao era miembro de la Comisión Militar Central y dirigía el Departamento de Trabajo Político, que asegura que el ejército permanezca leal al Partido Comunista. Su papel era mantener a los soldados y oficiales ideológicamente alineados, por lo que su remoción por graves violaciones de la disciplina, un término común para la corrupción, fue un duro golpe. Sin alguien como Miao manteniendo la lealtad, las tropas podrían cuestionar las órdenes, especialmente cuando ven a sus líderes siendo removidos. Ese tipo de incertidumbre puede propagarse rápidamente, y un ejército que carece de unidad es uno vulnerable. La disciplina en las filas chinas es cuestionable, y sin ella, todo se desmorona rápidamente. Al ver el panorama general, los involucrados en las purgas de Xi son asombrosos. Estas cacerías de brujas no solo han apuntado a individuos, sino a facciones enteras. Solo en 2024, al menos 58 altos funcionarios de todo el sistema de partido-estado fueron destituidos, y más de 640.000 cuadros de diversos niveles fueron castigados. Volviendo atrás, analicemos la fuerza de cohetes del Ejército de Liberación del Pueblo que maneja el arsenal nuclear de China, parte esencial del ejército. En 2023, Xi despidió a sus 2 principales comandantes, el general Li Yuchao y su subalterno Liu Guangbin, entre julio y diciembre. Esto fue significativo, ya que la fuerza de cohetes es el principal disuasivo de China contra enemigos como Estados Unidos. Estos comandantes fueron acusados de corrupción, y su remoción disputó al Ejército de Liberación Popular para modernizar el arsenal nuclear de China para el año 2027. Un informe del Pentágono de Estados Unidos de 2024 indicó que estas purgas frenaron el avance de China, con al menos otros 15 altos oficiales y funcionarios de la industria de defensa destituidos en ese periodo. Cuando una nación intenta construir un ejército de primer nivel y su programa nuclear se hunde en el caos, es un grave contratiempo. Es como tratar de mejorar un sistema crítico sin los expertos que saben cómo hacerlo. Estos factores están contribuyendo al declive militar de China. Continuemos con la lista, 2 generales más. El teniente general Yu Haitao y el vicealmirante Li Pengcheng fueron ambos removidos el 26 de diciembre de 2024. Haitao era comandante adjunto del ejército y Li comandante naval en el Comando del Teatro del Sur, que supervisa el Mar del Sur de China. Ambos fueron expulsados de la legislatura de China por corrupción,
lo que implica graves violaciones de las leyes y la disciplina. Aunque no eran tan superiores como Hua Weidong o Miao Hua, desempeñaban papeles clave en el Ejército de Liberación del Pueblo. Su eliminación ha sido un duro golpe para el Ejército de Liberación del Pueblo, forzándolos a intentar estrategizar rápidamente. Por último, recordemos a Xiao Kexi, ex alto cargo del Departamento de Logística General del Ejército de Liberación Popular. Fue arrestado junto a Hua Weidong en marzo de 2025. Aunque retirado, Zhao todavía tenía influencia porque una vez gestionó presupuestos y recursos militares. La remoción de Hua Weidong, junto con informes de que su secretario estaba bajo investigación por filtrar secretos, mostró que las purgas están llegando lejos. Entonces, ¿cómo suma todo esto a un colapso militar? Bueno, desglosémoslo. Primero, estas purgas están creando un vacío de liderazgo. Despedir a generales clave como Hua Weidong y Miao Hua resulta en pérdida de experiencia y estabilidad. Lo vimos con la vergüenza que casi sucede con esas prácticas militares en abril. Lo que hace que la situación sea aún más delicada es que el Ejército de Liberación Popular planea ser un ejército de clase mundial para 2049 con un punto de control en 2027 para asegurar que van por buen camino. Pero con tantos líderes ausentes, esas metas se vuelven inalcanzables. El informe del Pentágono de 2024 afirmó que la corrupción ya ha arruinado la modernización de China, incluso antes de la purga de Hua Weidong. Los nuevos generales podrían ser leales a Xi, pero la lealtad no siempre implica eficiencia en sus labores. Si no pueden manejar operaciones complejas como el bloqueo de Taiwán o la gestión de misiles nucleares, el ejército de China seguirá debilitándose en el escenario mundial. Además, estas purgas están inquietando a los miembros del Ejército de Liberación Popular. Los soldados y oficiales presencian el arresto de sus jefes y seguramente se preguntan, ¿quién será el siguiente? Ese tipo de miedo puede matar la moral, y un ejército desmoralizado es como un equipo que no quiere luchar. En enero de 2024, Weidong dio un discurso sobre la represión de la corrupción y las capacidades de combate falsas, sugiriendo que algunas unidades podrían no estar tan preparadas para luchar como afirman. Esto se demuestra mejor con la humillante experiencia que pasó la Marina china en enero de 2018. En aquel entonces, un submarino chino estaba viajando bajo el mar en la zona común de Japón y China de las islas Senkaku en el mar de China Oriental. El submarino fue detectado rápidamente por las fuerzas de autodefensa japonesas. Los chinos temían que su nave pudiera ser atacada, así que rápidamente emergieron e inmediatamente levantaron la bandera china de tal manera que parecía una rendición frente a los japoneses. Desde entonces, muchos japoneses y funcionarios estadounidenses han creído que el incidente representa la baja moral de las tropas chinas del Ejército de Liberación Popular en su lucha por la dominancia global contra sus rivales. Se ha descubierto que los comandantes falsifican los resultados de entrenamiento y los informes de preparación para lucir bien en papel. Las unidades que afirman estar listas para la batalla a menudo están poco entrenadas y mal equipadas, lo cual es un desastre esperando a suceder. La cultura de mentir sobre las capacidades significa que la fuerza del Ejército de Liberación Popular es mucho menor a lo reportado. Entonces, la próxima vez que veas las impresionantes estadísticas de China, tómalas con precaución. Probablemente están diseñadas para impresionar al presidente Xi, pero carecen de valor real en combate. Además, las purgas han generado nerviosismo y una cultura de paranoia, donde los líderes se preocupan más por mantenerse alineados políticamente con la administración de Xi que por la preparación operativa o la innovación. En este ambiente, tomar riesgos o proponer nuevas estrategias se vuelve peligroso. Por otro lado, los oficiales mantienen el statu quo, evitando acciones que puedan verse como una desviación de la norma. La vacilación está paralizando al Ejército de Liberación del Pueblo en un momento en que se necesita agilidad y adaptabilidad para mantenerse al día con las amenazas que evolucionan rápidamente. En la superficie, muchas cosas parecen estar en orden, pero la realidad es que el ejército de China está lejos de estar listo. En tercer lugar, el momento es pésimo. China enfrenta desafíos con su Ejército de Liberación Popular, incluyendo tensiones con Taiwán, disputas en el Mar del Sur de China y una guerra comercial con Estados Unidos que perjudica su economía. El Ejército de Liberación Popular debería ser la gran demostración de fuerza de Xi, pero con tantas purgas parece más bien una casa de naipes. La experiencia de Huidong con las operaciones en Taiwán era crucial para el Ejército de Liberación Popular en caso de un conflicto en la región. El Mar del Sur de China, donde trabajó Li Pengcheng, es otro lugar donde el Ejército de Liberación Popular de China necesita una marina fuerte, pero su remoción también debilita ese frente. Y no olvidemos la fuerza de cohetes de China, cuyo poder nuclear debería disuadir a los enemigos. Pero con sus líderes desaparecidos, esa amenaza pierde fuerza. Pronto profundizaremos en esa historia y mostraremos cómo la fuerza de cohetes se ha vuelto un motivo de vergüenza. Además del colapso total del liderazgo, otra señal de alarma actual es la crisis de reclutamiento de China. Francamente, es como si los cimientos de su operación se desmoronaran. Sin suficientes inscripciones, un ejército no puede funcionar.
Sin importar la brillantez de su tecnología o el tamaño de su presupuesto, para el Ejército de Liberación del Pueblo esto es solo un obstáculo menor. Este grave problema amenaza con descarrilar la gran presencia del Ejército de Liberación del Pueblo de China a nivel mundial. El Ejército de Liberación del Pueblo es enorme, con ambiciones a la altura y sin suficientes reclutas, esos objetivos son solo sueños. El problema de reclutamiento es tan grave que China ha decidido hacer cumplir una antigua ley de 1984, la Ley de Servicio Militar en el Condado de Rutag, prefectura de Nari en Tíbet. Esta ley fuerza a los tibetanos a unirse al Ejército de Liberación del Pueblo para incrementar las tropas, imagínalo. China recurre a leyes antiguas para obligar a los tibetanos a alistarse debido a la baja en sus números de reclutamiento. Tan descarado. ¿Por qué los jóvenes chinos no se alistan masivamente en el Ejército de Liberación Popular? Una razón principal se debe a la política del hijo único del Ejército de Liberación Popular, que duró décadas hasta que se relajó en 2015. Esa política creó una generación de hijos únicos, lo que resultó en padres superprotectores con su único hijo. ¿Enviarlos al ejército, donde podrían enfrentar peligros o condiciones difíciles? Para muchas familias, el riesgo simplemente no vale la pena. Especialmente cuando hay trabajos más seguros y mejor pagados disponibles. ¿Imagina perder a su único hijo en el servicio militar? La mayoría lo rechaza rotundamente. Además, la economía empeora la situación. El sector privado chino tiene otras oportunidades en tecnología, finanzas y otros campos con mejores salarios que el ejército. El Ejército de Liberación Popular ha intentado mejorar, ofreciendo salarios de $1.500 a $1.600 mensuales para roles especializados, pero es poco comparado con lo que pagan las empresas privadas. Además, esos trabajos ofrecen un crecimiento profesional acelerado, horarios flexibles y un ambiente laboral moderno, ventajas con las que el Ejército de Liberación Popular no puede competir. El sector privado se ve como un lugar para construir un futuro, mientras que el militar se siente estancado en el pasado, especialmente con los problemas actuales. No es solo cuestión de dinero. Para cambiar la situación, el Ejército de Liberación Popular ha estado realizando intensas campañas de reclutamiento enfocadas en los jóvenes. Promueven beneficios como pensiones, cobertura médica, apoyo para vivienda y seguridad laboral. Los medios estatales producen videos de soldados del Ejército de Liberación Popular relajándose, jugando videojuegos, comiendo hot pot y pasando momentos felices. El objetivo es hacer que el ejército luzca divertido, seguro y atractivo para los niños y sus padres preocupados. Pero aquí está el asunto. Estos anuncios llamativos no solucionan los problemas de raíz. Los riesgos de la vida militar, el salario regular y la cultura rígida aún superan el elegante marketing para la mayoría de las personas. No se trata únicamente de atraer personas. El Ejército de Liberación Popular necesita personas capacitadas, especialmente en campos técnicamente avanzados, como la ingeniería, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La guerra moderna se basa en la mejor tecnología y los cerebros para manejarla, pero el Ejército de Liberación Popular compite con los gigantes tecnológicos de China por el mismo talento. ¿Adivina quién gana? Las empresas privadas ofrecen mejores salarios, ambientes laborales y trayectorias profesionales que no requieren ascensos lentos a través de saludos. El ejército no puede mantener el ritmo, lo que significa que están perdiendo al personal clave necesario para mantenerse competitivos. Además, la reputación del Ejército de Liberación Popular no ayuda. Muchos jóvenes chinos ven el servicio militar como anticuado y poco inspirador. La cultura es súper estricta, con promociones a menudo vinculadas a cuán leal eres al Partido Comunista en lugar de cuán bueno eres en tu trabajo. Eso desanima a las personas ambiciosas que quieren que sus habilidades importen. En comparación con las industrias que premian la creatividad e innovación, no sorprende que el ejército esté perdiendo la guerra por el talento. La rigidez del Ejército de Liberación del Pueblo parece sofocar el crecimiento personal. La demografía también es un gran obstáculo. La población de China envejece, con menos jóvenes ingresando anualmente a la fuerza laboral. Esto implica que el número de potenciales reclutas se reduce velozmente. Con cada industria en China compitiendo por el mismo talento joven, el Ejército de Liberación Popular suele quedar al final. Es una dura realidad. La escasez de reclutas elegibles dificulta mantener al personal militar o reemplazar a los jubilados del Ejército de Liberación Popular, lo cual es un gran problema. Cambiemos de tema y hablemos sobre los problemas estructurales que empeoran las cosas para el Ejército de Liberación Popular. No son solo pequeñas ineficiencias. Están integrados en la organización y dirección del ejército, arrastrándolo significativamente. Un gran problema es el fuerte vínculo del Ejército de Liberación Popular con el Partido Comunista Chino. A diferencia de la mayoría de los ejércitos que sirven al país, el principal trabajo del Ejército de Liberación Popular es proteger al partido y a sus líderes. Eso ha sido cierto desde que Mao Zedong dijo que el partido controla al ejército, lo cual sigue siendo el caso hoy en día. Esa configuración garantiza lealtad, pero crea problemas que ralentizan y reducen la efectividad del Ejército de Liberación Popular. Las prioridades políticas suelen ser más importantes que las necesidades militares. Las decisiones sobre estrategia, preparación u operaciones básicas se filtran según lo que beneficia al partido, no lo que tiene sentido en el campo de batalla.
Los líderes políticos, no los expertos militares, suelen tomar decisiones que pueden no alinearse con las necesidades del Ejército de Liberación del Pueblo para tener éxito. Esta influencia política es profunda, con promociones y asignaciones frecuentemente basadas en la lealtad al partido, en lugar de las habilidades o experiencia. Esto implica que los líderes se enfocan más en complacer a los funcionarios del partido que en prepararse para la guerra, lo que genera mucha burocracia. El Ejército de Liberación Popular cuenta con comisarios políticos y comités del partido integrados en sus unidades, que supervisan desde el comportamiento de los soldados hasta a los comandantes. Su tarea es mantener la lealtad de todos, pero acaban frenando el progreso. Los comandantes a menudo necesitan la aprobación de estos funcionarios antes de poder actuar, lo cual es una pesadilla en la guerra moderna, donde las decisiones de último segundo pueden ser la diferencia entre ganar y perder. Esta burocracia está intentando correr con los cordones de los zapatos atados entre sí. La formación del Ejército de Liberación Popular es otro punto débil. A pesar de los esfuerzos de modernización, sus métodos aún se basan más en la disciplina que en el pensamiento crítico. Se enseña a los soldados y oficiales a seguir órdenes, no a resolver problemas o manejar tecnología compleja en situaciones dinámicas. Gran parte del entrenamiento se dedica a la indoctrinación política para asegurar la lealtad al partido. Eso está bien para la unidad del partido, pero no prepara a las personas para las realidades de los campos de batalla actuales, donde se necesita rapidez, inteligencia y conocimientos tecnológicos. Hablemos de dinero, ya que las presiones económicas son otro factor importante que lleva al Ejército de Liberación Popular hacia el colapso. El ejército necesita dinero para operar. Piensa en el mantenimiento de cada equipo, la formación de soldados y la construcción de nueva tecnología. Pero la economía china ya no es la misma, lo que está afectando gravemente al Ejército de Liberación Popular. El crecimiento se ha desacelerado. Las cifras bajan, el desempleo sube y los gobiernos locales se ahogan en deudas. Con tantos problemas, el gobierno debe priorizar el gasto y los programas sociales o necesidades internas suelen anteponerse al ejército. En el año 2025, el presupuesto de defensa de China fue de alrededor de 249.000 millones, un aumento del 7.2% con respecto al año anterior. Eso parece mucho, pero no basta considerando los objetivos del Ejército de Liberación del Pueblo. Para comparar, Estados Unidos gasta más de 850.000 millones de dólares en su ejército anualmente. El presupuesto militar de China no incluye todo, como las importaciones de armas, la policía armada del pueblo y la investigación avanzada. Por ende, el presupuesto del Ejército de Liberación Popular apenas alcanza para mantener las operaciones básicas y es insuficiente para financiar su gran modernización. China ha presionado para transformar al Ejército de Liberación Popular en una fuerza de clase mundial para 2049, invirtiendo en jets de quinta generación, misiles hipersónicos y portaaviones. Pero esos proyectos son increíblemente caros. Con la economía en desaceleración, es difícil mantener el flujo de efectivo. La investigación y el desarrollo están sufriendo un golpe, lo que retrasa las nuevas armas y deja al Ejército de Liberación Popular rezagado respecto a sus rivales en áreas como la inteligencia artificial y la guerra cibernética. Hasta una breve demora en esas áreas puede ser un gran contratiempo. Las operaciones diarias también están bajo presión. Mantener tanques, barcos y el Ejército de Liberación Popular es costoso, y con menos dinero, las reparaciones y actualizaciones se retrasan. Esto implica que el equipo está envejeciendo y es menos confiable, lo que afecta significativamente la preparación. La Marina del Ejército de Liberación Popular, crucial para las ambiciones globales de China, es particularmente vulnerable. Construir una marina capaz de desafiar a Estados Unidos es muy costoso. Nuevos barcos, portaaviones y más. Los portaaviones son unos de los activos más grandes y costosos que hay. Los presupuestos ajustados podrían desacelerar la expansión naval de China, debilitando la capacidad del Ejército de Liberación Popular para proyectar poder en el Mar del Sur de China. Esto da a rivales como Estados Unidos, Japón y Australia la oportunidad de establecer actividades militares, debilitando más la posición de China en estas regiones estratégicas. Las presiones económicas están reformando la estrategia global de China, más allá de simples números. Para mantener su influencia en Taiwán o el Indo-Pacífico, el Ejército de Liberación Popular requiere fondos para logística, despliegues e infraestructura. Cuando el financiamiento es más limitado, es más difícil mantener una presencia sólida, lo que permite a los rivales establecer su juego. Se espera que el Ejército de Liberación Popular haga más con menos, y esa tensión es una gran razón por la que le cuesta mantenerse unido. Todo esto está echando leña al fuego, lo que lleva a la actual crisis militar de China. China ha estado trabajando arduamente para posicionarse como una superpotencia global, exhibiendo aviones de combate, buques de guerra y tanques avanzados para proyectar su poderío. Han estado vendiendo equipo a naciones de Asia, África y Sudamérica, ofreciendo equipo de alta calidad a precios asequibles. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Cuando estos países intentan usar el equipo, a menudo falla espectacularmente, con aviones estrellándose, radares funcionando mal y barcos averiándose.
Países como Nigeria, Myanmar y Pakistán han tenido que mantener en tierra sus flotas o devolver el equipo a China para reparaciones. Estos incidentes son más que solo vergonzosos para China. Señalan una seria debilidad en las capacidades del Ejército de Liberación Popular, reforzando la noción de un declive significativo en el ejército. Hablemos de los aviones de combate, protagonistas de algunos de los fracasos más notorios. China ha promovido el JF-17 Thunder, un avión desarrollado con Pakistán como un caza rentable para fuerzas aéreas más pequeñas. Parece prometedor, pero cuando Myanmar recibió 11 de estos aviones en 2022, se vieron obligados a aterrizarlos casi de inmediato. Los marcos de los aviones del Ejército de Liberación Popular desarrollaban grietas indicando su deterioro físico, y los radares eran tan ineficaces que no podían rastrear objetivos con precisión. Imagina un avión de combate que se está desmoronando en el aire e incapaz de detectar amenazas. Lamentable. La Fuerza Aérea de Myanmar consideró los riesgos demasiado altos y retiró toda la flota. Las experiencias de China y Nigeria con inversiones han sido vergonzosas y problemáticas. En 2009, compraron varios jets chinos F-7, basados en diseños rusos más antiguos para fortalecer su fuerza aérea. En cambio, se enfrentaron a una serie de desastres. Varios jets se estrellaron, y para 2020, Nigeria tuvo que enviar 7 de los 9 restantes del Ejército de Liberación Popular a China para extensas reparaciones. Los problemas incluían fallas en motores, mal funcionamiento de sistemas y aeronaves prácticamente inutilizables. La pérdida de soldados del Ejército de Liberación Popular en accidentes y el retiro de gran parte de la flota por defectos es un duro golpe para la seguridad nacional. El ejército de Nigeria quedó vulnerable y estos fracasos destacaron la poca fiabilidad y los riesgos de los jets de China. Incluso Pakistán, el aliado más cercano de China y un gran comprador de su equipo militar, ha tenido problemas importantes. Operan un gran número de jets JF-17, pero han experimentado accidentes debido a defectos de fabricación. Por ejemplo, los estabilizadores del Ejército de Liberación Popular se han desprendido durante el vuelo, causando un accidente en 2020 poco después del despegue. La Marina de Pakistán ha tenido problemas con las F-22P buques de guerra de gran tamaño para proyectar poder. Los motores de estos barcos se desgastan muy rápido y los sensores hechos para detectar amenazas son tan poco confiables que casi no sirven. Los sistemas de misiles frecuencia modulada 90 para derribar aviones enemigos tienen sensores infrarrojos que no logran bloquear los objetivos. Vaya, esos pueden parecer todos los contras del Ejército de Liberación del Pueblo, pero no lo son. Bangladesh también ha mostrado inquietudes sobre el equipo chino. Compraron fragatas, barcos de guerra, pero encontraron fallas poco después de recibirlos, lo que los hizo poco confiables. La Fuerza Aérea adquirió jets F-7 y entrenadores K-8W del Ejército de Liberación Popular, pero descubrieron que los radares eran tan deficientes que no podían operar efectivamente. Además, los tanques chinos MBT-2000 del ejército están mayormente inactivos por falta de repuestos, convirtiéndolos en poco más que costosos adornos del Ejército de Liberación Popular. Cuando los tanques, jets y barcos de un país están todos afectados por problemas del Ejército de Liberación Popular, socava seriamente su preparación militar y expone las deficiencias de la fabricación de China. Para que China produzca las mejores armas militares. La conexión es evidente. El equipo que China exporta suele provenir de los mismos diseñadores y fábricas que abastecen al Ejército de Liberación Popular. Si los jets JF-17 o F-7 están fallando para países como Nigeria y Myanmar, es probable que los propios aviones del Ejército de Liberación Popular enfrenten problemas similares. Esto implica que, en escenarios reales, muchos de los jets que China alardea podrían no ser capaces de despegar. El equipo poco fiable debilita la capacidad de un ejército para lograr sus metas, ya sea asegurar el Mar del Sur de China o prepararse para posibles conflictos sobre Taiwán. Estos fracasos indican que la base del Ejército de Liberación Popular es más débil de lo aparente, contribuyendo a su declive militar y colapso eventual. ¿Te sorprendería saber que estas vergüenzas no son lo más grave? La fuerza de cohetes a cargo de los misiles y estrategia nuclear de China ha estado involucrada en escandalosos incidentes. En 2023, se informó que algunos misiles estaban llenos de agua en lugar de combustible. Sí, escuchaste bien, agua. No es solo un error, sino una muestra de gran incompetencia en una unidad crucial del Ejército de Liberación Popular. Altos funcionarios, incluyendo a 2 exministros de Defensa, fueron despedidos por esto. Pero el perjuicio ya estaba hecho y la verdad revelada. También hallaron silos de misiles con sitios de lanzamiento subterráneos y tapas que no abrirían, impidiendo disparar los misiles aun si estuvieran cargados.
Esta unidad de cohetes es clave para la estrategia defensiva de China, pero enfrenta fracasos que parecen casi absurdos. Estos no son errores menores, sino fracasos masivos que ocurren justo frente a China. También reflejan que China quizás no esté tan lista para la batalla como quisieran hacernos creer. Ese error es casi tan malo como la revelación de que los soldados de China han estado usando combustible de cohete para cocinar hot pot debido a la escasez de suministros regulares. Aunque esto pueda parecer trivial e incluso un poco gracioso, refleja una grave descomposición en la gestión de recursos. La mala utilización de materiales estratégicos por parte de los soldados indica una falta de supervisión y disciplina dentro del Ejército de Liberación Popular. Estos incidentes evidencian problemas sistemáticos que debilitan la capacidad del ejército para funcionar, reforzando el argumento de que el Ejército de Liberación Popular está colapsando. Además de estos fracasos, el Ejército de Liberación Popular también cuenta con mucho equipo obsoleto. Aunque han desarrollado algunos sistemas avanzados como el caza Stealth J-20, gran parte de su inventario militar, incluyendo tanques y barcos, se basa en diseños antiguos. Estos sistemas antiguos carecen de la electrónica moderna y armas de precisión necesarias para la guerra actual, dejándolos en desventaja contra países como Estados Unidos o Japón. Incluso el equipo más nuevo, como el Hoi-20, tiene problemas. Informes señalan que su recubrimiento furtivo se agrieta a gran altitud y tiene problemas para cargar armas completamente desde algunos aeródromos. Estas restricciones son importantes, sobre todo en zonas estratégicas como el Tíbet o cerca de India. Podrías argumentar que China ha estado exhibiendo nueva tecnología, como el avión de combate de sexta generación J-36 presentado en diciembre de 2024. Llamó la atención por su elegante y futurista diseño. Sin embargo, muchas de las armas avanzadas de China aún no han sido probadas en combate real, generando dudas sobre su fiabilidad. Experiencias de otros países con equipos chinos indican que estos sistemas podrían no cumplir con lo publicitado. El presidente Xi ya no intimida tanto con estas nuevas armas. Después de todo, cuando el nuevo equipo rinde constantemente por debajo de lo esperado, socava la credibilidad militar, tanto interna como externamente. ¿Cuál podría ser el inconveniente con los jets y otros equipos chinos? Los problemas se originan en el enfoque de China hacia la manufactura. Se han vuelto tan hábiles en replicar diseños de otros países como Rusia o Estados Unidos, pero copiar no garantiza la calidad. Por ejemplo, el jet J-11 se basa en el Su-27 de Rusia y el J-10 se inspira en el Lavi de Israel, que incorpora la tecnología F-16 de América. China incluso ha recurrido al espionaje con casos como Su Bin, quien fue atrapado hackeando a Lockheed Martin para robar datos del F-22 para el J-20. A pesar de estos esfuerzos, China lucha por igualar la calidad de sus originales. Sus motores, radares y sensores suelen ser insuficientes y les falta experiencia para integrar componentes eficazmente. Eso demuestra que tener el plano no garantiza la calidad de construcción. Las fábricas militares chinas priman la velocidad sobre la calidad para cumplir con los ambiciosos objetivos del país. La prisa lleva a errores empeorados por la corrupción extensa. Las personas toman atajos, falsifican resultados o venden piezas defectuosas para obtener ganancias, resultando en equipos como misiles con agua o aviones propensos a accidentes. Cuando países como Pakistán o Bangladesh informan problemas, China a menudo desestima sus preocupaciones. Y estos pueden ser los factores que provocaron que el Ejército de Liberación Popular tuviera una caída del 23% en las exportaciones de armas entre 2013 y 2017 y entre 2018 y 2022. La caída en la demanda de armas chinas refleja su incapacidad de ofrecer productos confiables. Estos fallos del equipo son cruciales para el colapso del Ejército de Liberación Popular. Uno de los ejemplos más llamativos y vergonzosos de los fallos de equipo de China ocurrió a mediados de 2024, cuando un submarino nuclear se hundió mientras estaba atracado en un astillero en Wuhan. Este submarino de clase Chou estaba destinado a ser un activo de vanguardia, con una popa en forma de 10 para mejorar la maniobrabilidad. Durante pruebas submarinas, satélites americanos detectaron el sumergible rodeado de grúas intentando recuperarlo. China guardó silencio, tal vez para evitar más escrutinio, pero el incidente avergonzó a la Armada del Ejército de Liberación Popular. La construcción de un submarino nuclear requiere inmensos recursos y tiempo, por lo que su hundimiento antes de siquiera salir del muelle fue un gran revés. Es probable que el buque haya sufrido daños extensos, con componentes inundados que arruinaron sistemas críticos, y las reparaciones serán tanto costosas como demoradas. Este incidente refleja los problemas de control de calidad y supervisión de la producción militar del Ejército de Liberación del Pueblo de China. Si lo mejor que tiene China se está hundiendo así, entonces realmente todo su ejército está en un aprieto,
Este suceso se dio en un momento crucial para los objetivos navales chinos. El Ejército de Liberación Popular había expandido velozmente su flota para retar el control estadounidense en el Indo-Pacífico y proteger intereses marítimos cruciales. Los submarinos nucleares son fundamentales en esta estrategia, brindando a China capacidades furtivas y de ataque a larga distancia. No obstante, el hundimiento de un submarino nuevo durante pruebas de rutina cuestiona seriamente la capacidad de China para fabricar embarcaciones navales fiables y avanzadas. La clase Zhao, supuestamente uno de los submarinos más avanzados del Ejército de Liberación del Pueblo, debía ser un escaparate de la ingeniería moderna. En cambio, se convirtió en un desastre costoso que puso en duda tanto las ambiciones chinas como su competencia. Las armas, aviones y barcos de China están fallando tanto que no solo decepcionan a sus clientes, sino que también exponen la debilidad del Ejército de Liberación del Pueblo al mundo. Cada avión estrellado, flota en tierra o submarino hundido es otra grieta en la base del ejército de China. Para un país que aspira a ser visto como un gigante global, estos fracasos advierten con fuerza que su ejército no solo lucha, sino que está al borde del colapso. Mientras más países abandonan su equipo y rivales como Estados Unidos continúan presionando, las grietas en su armadura aumentarán. Ahora que hemos establecido el declive militar de China, probablemente estén culpando a un hombre. Aunque es tentador culpar al presidente Xi Jinping por la crisis militar, algunos de estos problemas que enfrenta China provienen de semillas plantadas hace mucho tiempo por el Ejército de Liberación Popular. El colapso militar de China fue un proceso gradual, no un evento repentino. Los conflictos actuales en el Ejército de Liberación Popular están íntimamente ligados a su pasado. Durante décadas, las decisiones, reformas y prioridades estructurales moldearon el ejército de formas que sirvieron para ciertos objetivos políticos, pero crearon debilidades que ahora son imposibles de ignorar. Los problemas que vemos ahora, la corrupción, los sistemas obsoletos y los intentos fallidos de modernización no surgieron de la nada. Se habían acumulado por largo tiempo. Para entender esto, hagamos un breve recorrido histórico. El Ejército de Liberación Popular comenzó como el ala armada del Partido Comunista Chino durante la Guerra Civil. No fue diseñado para funcionar como un ejército nacional convencional. Mao Zedong garantizó que el ejército sirviera solo a los intereses del partido. Enfatizó que el partido comanda la pistola, integrando al Ejército de Liberación Popular en el marco político del Partido Comunista Chino. Esto implicaba que la lealtad política era más importante que la eficiencia militar, incluso desde el principio. Los soldados no solo estaban listos para el combate, sino que estaban muy involucrados en impulsar las políticas de Mao, ya fuera a través de campañas educativas o trabajando en la agricultura. Esto ayudó al partido a consolidar el poder, pero desvió recursos y atención de la construcción de un ejército profesional. Los efectos de esa estrategia persisten, ya que el Ejército de Liberación Popular continúa priorizando la política sobre la preparación operativa, aunque las cosas comenzaron a cambiar tras la muerte de Mao. En los años 80, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China priorizó el crecimiento económico y el ejército pasó a segundo plano. Deng redujo el gasto militar y reformó al Ejército de Liberación Popular para modernizarlo y hacerlo más eficiente. Priorizó los conflictos regionales sobre las guerras a gran escala, en línea con la estrategia de China en ese entonces. Pero estos cambios fueron incrementales y no abordaron problemas más profundos como la corrupción y la politización del liderazgo. A pesar del auge económico, el ejército no progresaba. El Ejército de Liberación Popular quedó estancado con doctrinas y tecnología obsoletas, mientras los rivales progresaban velozmente. Las debilidades del Ejército de Liberación Popular se revelaron durante la crisis del Estrecho de Taiwán de 1995 a 1996. China trató de amedrentar a Taiwán con pruebas de misiles y maniobras militares, pero cuando Estados Unidos desplegó portaaviones en la zona, el Ejército de Liberación Popular no pudo reaccionar. Esta humillación reveló la debilidad naval y aérea del ejército, lo que llevó a China a acelerar su modernización militar. Se enfocaron en tecnología de misiles, aviones furtivos y expansión naval. Pero el progreso fue desigual. Mientras que algunas ramas avanzaron rápidamente, otras como la logística y la infantería se quedaron atrás. Incluso los esfuerzos de modernización de los años 2000 y 2010 estuvieron plagados de problemas. Un problema persistente fue la dependencia de China de la tecnología foránea. El Ejército de Liberación Popular avanzó considerablemente en el desarrollo de equipo propio, pero dependía en gran medida de la ingeniería inversa de sistemas importados. Un buen ejemplo son los aviones de combate J-15, pieza clave del programa de portaaviones de la Marina. Este jet se basó en el prototipo Su-33 de la era soviética, y a pesar de años de inversión, todavía enfrenta fallas de motor frecuentes.
La dependencia de copiar diseños extranjeros demuestra la falta de innovación genuina del Ejército de Liberación Popular, lo que impacta en la confiabilidad de su armamento. Xi Jinping llevó la modernización a otro nivel cuando llegó al poder en 2012. Declaró su visión de convertir al Ejército de Liberación Popular en un ejército de clase mundial para 2049. En 2015, lanzó reformas para revisar la estructura organizativa del ejército. Esto incluyó fusionar departamentos, reducir regiones militares y crear comandos de teatro conjuntos para una mejor coordinación. En teoría, los cambios de Xi eran prometedores, pero la centralización de su poder conllevaba serios riesgos. Priorizó la lealtad sobre la competencia, purgando a cientos de funcionarios bajo campañas anticorrupción que a menudo apuntaban a rivales. Las purgas desestabilizaron el liderazgo militar, dejando vacantes o puestos ocupados por individuos menos calificados. Aunque era necesario erradicar la corrupción, la inestabilidad que causó ralentizó el progreso y generó desconfianza entre las filas. Una de las mayores debilidades del Ejército de Liberación Popular es su falta de experiencia en combate debido al paso del tiempo. El ejército no ha luchado en una guerra importante desde el conflicto sino-vietnamita en 1979. Si bien esto permitió a China centrarse en el desarrollo y la modernización, también dejó al Ejército de Liberación Popular en gran medida sin probar. La mayoría de sus ejercicios militares a gran escala están muy guionizados, por lo que las tropas y comandantes no aprenden a adaptarse en situaciones imprevistas. Sin experiencia real, es complicado evaluar las capacidades del Ejército de Liberación Popular y más difícil que mejoren. La logística ha sido otro problema constante. Durante la era de Mao, las cadenas de suministro eran rudimentarias, dependiendo principalmente del trabajo manual en lugar de sistemas avanzados y del Ejército de Liberación Popular. A pesar de los esfuerzos, la logística continúa siendo una debilidad. El Ejército de Liberación Popular enfrenta desafíos para operar en zonas remotas, como la frontera del Himalaya con India o las aguas en disputa del Mar del Sur de China. Esto dificulta su habilidad para proyectar poder y mantener presencia en áreas estratégicas clave. La falta de sistemas de suministro adecuados dificulta la adaptación del ejército a campañas prolongadas. En resumen, los problemas actuales del Ejército de Liberación Popular están muy arraigados en su historia. Desde la politización de su estructura hasta su dependencia tecnológica extranjera, falta de experiencia en combate, fallos logísticos y escándalos de corrupción, estas debilidades no surgieron repentinamente. Los problemas se han acumulado por décadas, ni siquiera las ambiciosas reformas de Xi Jinping han podido abordarlos. A pesar de que el Ejército de Liberación Popular parece fuerte en papel, sus antiguos defectos lo están afectando, dejando al ejército chino en un estado de disfunción del que le puede costar recuperarse. Es crucial notar que este colapso militar que enfrenta China no está sucediendo sin repercusiones. Las luchas del Ejército de Liberación Popular están interfiriendo con el Gran Ejército de Liberación Popular de China y cambiando cómo otros países los ven. Vamos a profundizar en lo que eso significa. China tiene este sueño de ser un peso pesado global, y un ejército fuerte es clave para que eso suceda. El Ejército de Liberación Popular afirma respaldar sus reclamos en el Mar del Sur de China, enfrentando a rivales regionales y manteniéndose firme ante potencias como Estados Unidos. Pero con tantos problemas acumulándose, estos objetivos comienzan a parecer algo inestables. En el Mar del Sur de China, China ha reclamado enérgicamente el control de la región. Para lograrlo, requieren un ejército moderno, agudo y coordinado. Actualmente, el Ejército de Liberación Popular enfrenta dificultades para cumplir sus objetivos, lo que impacta la habilidad de China de proyectar su poder tanto ahí como en otras regiones. Taiwán es una pieza clave en este rompecabezas. China se ha estado preparando por años para potencialmente tomar el control, ya sea por la fuerza, un bloqueo o presión. Ese tipo de movimiento necesita que todo vaya sin problemas, desde los barcos hasta el Ejército de Liberación Popular y los suministros. No obstante, el Ejército de Liberación Popular enfrenta problemas en la cadena de suministro, equipo obsoleto y líderes sin experiencia en combate real. Son muchos desafíos por superar. Taiwán no está ajeno a esto, y con la tecnología e inteligencia de vanguardia que recibe de Estados Unidos, se está fortaleciendo. Las debilidades militares de China están dejando claro que cualquier Ejército de Liberación Popular de Taiwán podría no ir como se esperaba. Y eso está cambiando cómo todos, desde aliados hasta rivales, están abordando la situación. Además, el negocio de armas de China está siendo afectado. Durante mucho tiempo, han utilizado las ventas de armas para congraciarse con los países en desarrollo. Ha sido una forma astuta de ganar influencia, pero sus equipos han recibido críticas negativas recientemente. Pakistán, uno de los socios más cercanos de China, sigue teniendo problemas con los buques de guerra, como sensores que no funcionan y motores que se descomponen rápidamente. Myanmar ha tenido que estacionar sus jets chinos porque los radares están desactivados.
Los problemas con los motores de los vehículos del Ejército de Liberación Popular de Nigeria no son casos aislados y están haciendo que los países reconsideren comprar equipo militar a China. Cuando tus cosas no son confiables, los compradores buscan en otro lugar. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Estados Unidos y Rusia están interviniendo, lo cual es un golpe para la capacidad de China de expandir su influencia a través de acuerdos de armamento. Es como perder una herramienta clave para hacer amigos globales. A nivel mundial, los problemas del Ejército de Liberación Popular están cambiando cómo funciona el poder, especialmente en Asia. Estados Unidos está aprovechando esto, aumentando su presencia en el Indo-Pacífico con más barcos, Ejército de Liberación Popular y entrenando junto a aliados como Japón, Australia e India. Fortalecen alianzas y se preparan para cubrir el vacío mientras China resuelve su caos interno. Es una estrategia efectiva para extender su influencia y fortalecer al Ejército de Liberación Popular de Estados Unidos en la zona. Esto no solo trata de acciones militares, sino de quién decide en una región mundial importante. Los países cercanos a China también lo notan. Vietnam, Filipinas e Indonesia, que suelen tener conflictos fronterizos marítimos con China, aumentan sus esfuerzos. Están colaborando más con Estados Unidos, fortaleciendo marinas y resistiendo con mayor fuerza. Japón está invirtiendo en su ejército para mejorar desde barcos hasta defensas. Australia está totalmente comprometida con acuerdos como Australia, United Kingdom, United States, vinculándose con Estados Unidos y Reino Unido para mejorar su tecnología y defensa. Los movimientos de los países vecinos de China muestran que ya no temen tanto al Ejército de Liberación del Pueblo como antes. Están viendo las grietas y actuando con más audacia, lo cual está cambiando cómo se equilibra el poder en la región. Los problemas de China están haciendo que sus rivales duden si puede respaldar su gran discurso por primera vez en mucho tiempo. El desorden militar en casa está provocando dolores de cabeza al liderazgo chino. Xi Jinping vinculó su reputación a un ejército fuerte. Cada escándalo, operación fallida o error de liderazgo erosiona eso. Eso está creando un gran problema para él y su consolidación de poder. La economía también está siendo golpeada. La industria de defensa de China, que fabrica desde tanques hasta aviones, depende de la venta al Ejército de Liberación Popular y a otros países, pero con problemas de calidad y acuerdos que no se concretan, esa industria está luchando. Es complicado atraer inversiones o generar ideas nuevas cuando tu reputación está dañada. Un sector de defensa más débil dificulta aún más la modernización del Ejército de Liberación Popular, agravando su problema. Es un ciclo en el que los problemas militares y económicos se retroalimentan, impidiendo que China se mantenga al día con la competencia global. En resumen, las luchas del Ejército de Liberación Popular son un gran problema. Están frenando a China en su persecución de grandes sueños, como dominar el Indo-Pacífico o el liderazgo global. Están permitiendo a los rivales y vecinos resistir y ganar territorio. La percepción global sobre China está cambiando, lo que afecta su influencia en el mundo. En casa, Xi enfrenta presión, baja moral militar y estrés en la industria de defensa. El Ejército de Liberación Popular no solo es más débil de lo previsto, sino que obstaculiza el ascenso de China. Estos efectos, al mantener al Ejército de Liberación Popular fuera, influirán en las acciones de China en el ámbito internacional a largo plazo. Por ahora, todo lo que podemos hacer es observar cómo el ejército de China decae y se desploma. Gracias por ver.